Yo soy un gran abanderado de la República Dominicana, un enamorado de mi país, de mi gente, y eso lo vemos en el turismo. Durante muchos años de mi vida como profesional, yo trabajé en el sector turístico. Lo he estudiado, lo he aprendido. Nosotros crecemos desde hace décadas en un promedio de 9% al año en la actividad turística. Por eso, yo quiero hablarles en este comentario de Yayo Pinto y en este programa de Yayo Pinto sobre las bondades de nuestro turismo, sobre el futuro de nuestro turismo, sobre todas las cosas que el turismo nos puede ofrecer. No es solo actividad económica, es actividad cultural, es promoción de dominicanidad. Hay tantas cosas que podemos hacer en el turismo. Lo que pasó en Puerto Plata, lo que ha pasado en Punta Cana, lo que está pasando con el nuevo desarrollo en Pedernales, lo que puede pasar en la costa norte del país con Montecristi. Todo esto ha sido relanzado en estos últimos 5 años y vemos los números que anuncia constantemente el país de más turistas, más inversión, más cosas. Yo recuerdo cuando niño, yo iba por primera vez al este del país y era imposible llegar porque no había carretera, porque era muy difícil, porque las instalaciones hoteleras todavía no daban la talla de unas instalaciones de calidad mundial. Todo eso ha ido variando en las últimas décadas y en especial en estos últimos 5 años. Por ejemplo, es importantísimo resaltar que en cada rincón de la dominicanidad hay potencial turístico. Y por eso yo quiero conversar esta semana con mi querido amigo William Ramos, que es un joven dominicano que se ha destacado en el mundo de las redes sociales, el mundo de la comunicación, el mundo de los tour operadores, el mundo de las agencias de viaje, promoviendo la dominicanidad, pero no promoviendo lo que siempre recordábamos del turismo de sol y playa, sino promoviendo el barrio de Gualey, promoviendo algo muy elemental de Montecristi, promoviendo en Miches las montañas redondas, promoviendo las bondades de Constanza. En breves instancias, con un caballero emprendedor, con una persona maravillosa, mi querido amigo William Ramos. Como les contaba, William Ramos. La verdad que estoy muy contento con esta entrevista. Y como ya decíamos, creador de contenido, empresario del turismo, un vegano, de la Vega para el mundo. Primero, William, este personaje que uno ve en las redes, que es tan ameno, que descubre, ¿cómo tú te tropiezas y terminas siendo un promotor del turismo dominicano muy innovador, muy diferente y con mucho éxito? ¿Cómo William Ramos se convierte en el hombre que vemos en las redes sociales? Yo creo que todo empieza con la curiosidad, Yayo. Porque a mí siempre me gustó el típico adolescente que le gustaba irse por ahí y salir a descubrir un poquito más, empezando por su país. Desde muy temprana edad tuve la suerte de ser atleta de alto rendimiento. Entonces me tocó viajar desde muy pequeña edad. O sea, ya a los 11, 12 años ya era normal que la familia mía te soltara para un viaje a Guatemala, a Cuba, a Puerto Rico. Entonces, eso fue desarrollando como cierta curiosidad. Y tú sabes que, vamos a decir, 15, 18 años atrás, para no entrar en mucho detalle de la edad, no era muy normal. La gente sabe que tú eres mucho más viejo que yo. No te preocupes. Bueno, no lo sabemos, que lo pongan en los comentarios ahí, pero está bien. Okay. El tema es, Yayo, que tú sabes que normalmente iban siempre a los mismos lugares. El hotel todo incluido, que si Punta Cana, Puerto Plata, en mi caso, que soy cibaeño. Sí. Tú sabes, como tú no, y por ahí empezó el turismo dominicano. Exactamente. Todos comenzamos por Puerto Plata. Exactamente. Entonces, a mí siempre me daba curiosidad por conocer esos pueblitos y sobre todo la gente, ¿sabes? Como ese sello tan personal que tenemos los dominicanos. Pero obviamente en esa época no había tanta tecnología de redes sociales, pero sí me gustaba la fotografía. Entonces yo andaba siempre con una camarita haciendo mis fotos a mi estilo. Y yo creo que eso fue moldeando lo que hoy día yo he venido desarrollando, pues quizá gracias a la tecnología con el mismo tema de las redes sociales. Ok, ¿y cómo es la primera vez? ¿Dónde tú estás? ¿Qué tú haces? El primer contenido que tú creaste. ¿Cuál es la idea? Yo diría, antes de hablar de contenido audiovisual, de videos,
yo me iría incluso a un viaje que yo hice en el 2007, cuando hice el Camino de Santiago en España, y después me fui a recorrer Europa en autostop. O sea, estamos hablando, pidiendo bola, como decimos en el lenguaje dominicano. Eso es lo que se llama el famoso backpacking. Exactamente, los mochileros. Los mochileros. Y yo hice un mochilazo por Europa Central, donde yo tenía un pequeño blog en internet, que yo escribía mis vivencias y ponía como las fotografías. Si no me estoy equivocando, en el 2007 no había ni Facebook. Estaba empezando, Estaba empezando en pañales, exactamente. Entonces yo publicaba en ese blog y la gente empezó como a recordar que a mí me gustaba el tema de los viajes. O sea, cuando una gente quería irse de viaje, normalmente me llamaba. Mira, ¿a qué restaurante voy? ¿O exactamente. Voy? ¿Cuáles son los sitios que hay que ir? ¿Qué tú me recomiendas? Y esa línea. Luego en el 2009, entonces me voy a la India en motocicleta. Y ahí entro en contacto con una persona que tristemente falleció, que es el embajador Hans Dannenberg. Claro. Entonces Hans Dannenberg, ahí fue como mi primer encuentro de que una embajada me reciba. Nosotros en esa época escribíamos artículos en el Diario Libre. Entonces eso fue como poco a poco impulsando y lo más importante, dándole tranquilidad a mi familia, sobre todo a mi papá, porque él decía que yo estaba medio loco, que era lo que yo hacía con esos viajes. No, se equivocó lo de medio. Exactamente. Porque coger y que darle la vuelta a la India en un motor. No es muy normal. Tú me disculpas. No es muy normal. Eso es una realidad. Pero el tema es cuando él vio que salió en primera plana en el Diario Libre una foto de nosotros con unos elefantes atrás en 2 motocicletas, él dijo, no, pero a lo mejor el tigre no está tan loco. Además, déjame decirte, todos los grandes emprendedores del mundo, tú estudias su historia y comienzan sus padres diciéndole loco. O sea, hay lo excéntrico, lo singular, genera eso. Claro, hay algunos que se quedan en lo excéntrico, hay otros que como tú producen resultados. Entonces, de ahí que, por cierto, yo estuve en la India hace poco y el nombre de Hans todavía, que en paz descanse, lo consideran y lo respetan muchísimo. Entonces, ¿cómo tú, el ecoturismo, yo veo en tus posteos y en tus pronunciamientos que tú has cambiado un poquito la cara del turismo dominicano, porque el turismo dominicano, sol y playa. Eso es lo primero que le viene a la mente a las grandes agencias, a los grandes. Yo te decía fuera de cámara que yo trabajé 20 y pico de años en la industria turística de una manera o de la otra, como abogado y como gerente. Y ahora te pregunto yo veo que tú, o sea, yo vi un video famosísimo tuyo con Doña Eva en Montecristi, te vi en Jarabacoa, o sea, que por cierto, yo creo que Jarabacoa es el lugar más bonito de la faz de la tierra. Yo te pregunto, háblame del ecoturismo y cómo tú entiendes que eso lo podemos vender y por qué te entusiasma tanto el ecoturismo. Bueno, yo creo que hoy día incluso hay una tendencia de que la gente está buscando vivir experiencias más que encerrarse quizás en un lugar. Porque yo siempre digo, nosotros le debemos mucho a Punta Cana porque fue el lugar que nos posicionó. Pues todavía al día de hoy, cuando yo viajo internacionalmente a esos países así extraños, cuando yo digo República Dominicana, quizás no lo conocen, pero cuando tú mencionas Punta Cana, la gente dice, por lo menos lo ubica. Y sí me gusta el tema de decir, hay que seguir promoviendo Punta Cana, el todo incluido, que está muy bien, pero también entiendo que nosotros tenemos mucha riqueza, sobre todo en nuestra gente y nuestra cultura, que es lo que yo trato de exponer en mis redes sociales. O sea, ese turismo vivencial. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste rápidamente el caso de Doña Eva. Eso fue vamos a decir, la parte social de nosotros, que nos gusta como meternos en esas comunidades y resaltar el trabajo como una señora como Doña Eva, que tiene un pequeño kiosquito en Playa Popa, en Montecristi, que son lugares quizás no muy populares, no muy comunes en el turista, pero que nosotros entendemos que tienen un potencial turístico enorme. Entonces, tú lo que quieres es que ese turista o ese viajero, mochilero, como le queramos llamar, conozca esos lugares y se adentre y apoye las comunidades. Porque esa es la manera de dinamizar la economía en esos pueblos. ¿Y cuál dirías tú que es el lugar más hermoso de la República Dominicana? Y no me digas que La Vega. Yo soy muy de Samaná, porque siempre digo que es como la provincia más completa, pero también soy muy del sur profundo, como le decimos nosotros. El sur profundo, que por cierto, lo hemos ido poniendo de moda en los últimos años, lo que está pasando en Pedernales. Claro. ¿Tú has dado tu vuelta por ahí? Sí, claro que sí. Lo que está con todo pasando ese por tema ahí, del crucero. Claro. Pero mira, yo soy muy del Cibao. Yo te dije de Jarabacoa, pero lo que está pasando en el sur profundo tiene muchas posibilidades. Y, William, ¿cómo se convierte la idea de un joven en negocio? ¿Cómo tú haces cómo el arte
pasa al business? Esa es una pregunta interesante porque inicialmente cuando yo empecé, yo vi el negocio con mi agencia de viaje. O sea, yo vi el joint de decir, ok, soy un creador de contenido que la gente ve como que, el tipo que anda viajando, a pasar a decir, bueno, pues, ¿cómo yo materializo eso? Y yo diría que ahí las redes sociales fueron fundamentales. Porque yo inicialmente empecé en canales de televisión exponiendo, teniendo como pequeños cortos de esos destinos que yo iba redescubriendo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, la montaña redonda de Miches, donde está el columpio infinito, digamos que yo fui el que dio esa idea al propietario de la montaña. Okay. Y hoy día tú ves que eso es uno de los destinos más visitados, el más fotografiado del país, donde hoy día se mueve una economía en toda esa comunidad que se llama El Cedro, dentro de Miches. Okay. Y luego de ahí tú ves que vinieron todas esas inversiones, que es el Four Seasons, con la Fundación Tropicalia y todas esas inversiones que hay ahí, que ya tú sabes que eso es otro nivel. No, eso es otra cosa ya. Miches será quizá el próximo Punta Cana. Posiblemente. A nivel de esa inversión de high-end turístico, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo pienso lo mismo. Entonces, ahora mismo tú, además de reportar sobre el turismo, también tienes una agencia de viaje. Sí. Háblanos un poco de esos servicios que tú ofreces. Claro, al final la idea es que la gente se enamore del contenido y que quiera vivir la experiencia. Entonces, cuando esa persona decide vivir la experiencia, entonces ahí entramos nosotros como agencia de viaje y le brindamos como ese soporte como tour operador receptivo. Y tú organizas excursiones y organizas ese tipo de... Y déjame hacerte una pregunta. Defíneme el turismo de experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre el turismo normal y el turismo de experiencia? Yo siempre digo que el turismo de experiencia es el que involucra a las personas. Porque tú haces una encuesta ahora mismo a la mayoría de turistas que vienen a República Dominicana y si tú le preguntas por qué razón usted quiere volver a la República Dominicana y más allá de una playa paradisíaca y del sol y del buen clima, te dice que es por su gente. Y entonces yo siempre digo que lo más importante es involucrar a las comunidades en este caso, que es lo que es la verdadera esencia del dominicano, esa alegría, esa hospitalidad. Tú bien sabes cuando tú vas a esos pueblos que la gente te recibe y no tiene nada y te lo da todo. O sea, sí, es una cosa... Eso no tiene precio vivir eso. Mira, William, y no solo a nivel de turismo. Cuando yo era abogado de inversionistas y de gente que venía a hacer cosas y ahora como director de aduana que me entrevisto con todo tipo de gente que quiere poner aquí negocios y demás. Y yo siempre le hago esa pregunta. ¿Por qué RD? ¿Por qué RD y no otra? Y todo el mundo me dice... por lo cálido de la gente, por el amor de la gente, por la alegría de la gente. O sea que yo te confirmo esa visión, que no es solo del turista que viene a disfrutar nuestro clima, nuestras montañas o lo que sea. Otra cosa muy novedosa, William, que tú has hecho, que para mí me chocó y no lo entendí, me tuve que verlo. Yo, Karina, que es una de mis amigas con la que trabajamos juntos, me enseñó varios de los videos tuyos cuando estábamos preparándonos para la entrevista. Y yo vi que tú haces una excursión a los barrios como Gualey y además. Y eso me pareció novedoso porque cuando yo pienso en excursión en turismo no pensaría en eso. Explícame ese concepto. Bueno, tú sabes que eso lo popularizó, empezó con el tema de las favelas en Brasil, que casualmente yo acabo de llegar de Río de Janeiro. Que la favela es como le dicen barrio en Brasil. Sí, como si fuera el mismo barrio de Gualey, se pudiese decir que es una especie de favela. Luego vemos, por ejemplo, un ejemplo muy notable, que es el de la Comuna 13 en Medellín, en Colombia. Y tú ves como un lugar bastante vulnerable, que incluso tiene una historia de tema de cuando los carteles y todo ese tema oscuro, ¿no? Que está ya en el pasado. Claro. Y vemos cómo ese lugar se empodera, producto de algunas cositas que fueron pasando, de la visión de un japonés con la gente de la comunidad. Y hoy día es uno de los destinos que más turismo recibe. Y es la misma gente del barrio que le da el tour a la gente, te pone a probar la comida, la bebida, te da un paseo y te explica como la cotidianidad. Entonces, ¿qué fue lo que yo identifiqué con Gualey y con todos esos barrios periféricos al río Sama? Lo primero es que yo decía, wow, ¿cómo esta gente puede tener oportunidad como para salir un poquito más allá de lo que ya conoce? Que tenga contacto así con un extranjero, con, vamos a decir, organizaciones que son los que se han metido después que empezamos con la iniciativa. Para mi sorpresa, cuando yo me inventé eso, que dije, llevar turistas a Gualey, que yo fui primero y grabé, la gente volvió y me decía, dije, bueno, hermano, a ti te va a pasar de todo, ahí no hay nada que buscar, pero no es así. O sea, ahí en los barrios, tú te das cuenta de lo mismo que hablábamos del tema de cómo es el dominicano. Allá me recibieron con brazos abiertos, se le explicó obviamente el concepto, porque al principio decían, pero ¿qué es lo que tú vienes a buscar para acá? ¿Tú vienes a grabar videos musicales, o qué es lo que tú quieres hacer? No.
La idea es que la gente venga, pero que sea apoyado por ustedes mismos y que obviamente ustedes garanticen la seguridad. O sea, porque el día que algo le pase a uno de esos turistas, entonces es como que se le cae el negocio. Claro. Entonces ellos como que vibran en esa frecuencia y dicen, no, pero verdad, nosotros tenemos que proteger esto porque si es un modo de ingreso, ahí gana todo el mundo. Eso es un ganar-ganar. ¿Y entonces qué? Por ejemplo, tú coges un grupo de franceses y lo llevas a Gualey. Hacemos un recorrido incluso, algo tan simple como montarse en el metro y en el teleférico, Yayo. Y la gente se vuelve loca con eso. O sea, el turista se vuelve loca con el metro y el teleférico. Para empezar por ahí. Tú sabes lo que yo he estudiado y la lucha que yo he cogido. Y tú ganas cuarto por llevar a la gente a Gualey. Efectivamente. Malena, tú ves lo que yo te digo, que el que se muere de hambre porque quiere. Pero mira qué idea más interesante. Entonces tú lo llevas, lo montas en el metro, lo montas en el teleférico. Luego hacen un recorrido por el barrio, que es con gente de ahí. Se paran en los colmadones a beber cerveza, escuchan dembow. Siempre sale uno de los artistas urbanos a cantar. Ellos también escuchan eso. Luego, por ejemplo, lo montamos en un botecito y le hacemos un paseo por el río Sama, que todos sabemos que tiene, tú sabes, sus precariedades. Hay su cosita ahí medioambientalmente hablando. Claro. Que esa era otra cosa que yo siempre veía. Y tal vez ahí no estamos enseñando la parte más bonita del país, pero sí, quizá la más auténtica. De lo más auténtico. Y otra cosa, yéndome más lejos, por ejemplo, yo veo que hay muchas iniciativas de limpieza de playa en toda esa zona del malecón. Entonces yo siempre digo, wow, pero es que si tú no vas a la fuente, que es de los barrios donde tiran mucho plástico, al río Sama, que es el que desemboca en esas playas, lo ideal sería intentar educar la parte de los barrios y tener eso, digamos, lo más óptimo posible para que ese plástico no llegue al río y no termine en el mar. Claro. O sea que fíjate cómo una cosa va llevando a la otra. Por ejemplo, diciendo algo rápido, de ahí, luego de esa iniciativa, a mí me escribió una ONG de Estados Unidos y esa ONG apadrinó más de 45 niñas de Gualey. Porque tú sabes que allá hay un tema también con el embarazo, tú sabes, a temprana edad, porque a veces las niñas, la gente quiere juzgar, pero bueno, es que eso es lo que conocen. Ellas lo que entienden es que la salvación es encontrar una persona con la que casarse lo más rápido posible. Esa ONG viene, la acapara, les da una educación, incluso le organizan viajes, o sea que ya esas niñas han tenido la oportunidad de aprender idiomas, de viajar. Óyeme, y cuando tú impactas 40 niñas, eso va creando vamos a decir, un efecto multiplicador, que eso no se sabe dónde puede terminar. O sea que con iniciativas pequeñitas, luego si la coge la parte gubernamental, por ejemplo, eso no se sabe a dónde puede llegar, eso no tiene límite, es como yo lo veo. Mira, y tú dirías, en tu trayectoria de aquel muchacho que anduvo por la India, que anduvo por España y que se convirtió en este empresario turístico, en este influencer. ¿Qué caída, qué situación te descorazonó, qué tuviste que superar? Porque yo siempre, cuando hablo con ustedes, gente que de algún modo se agarran de la vaina, como digo yo, se agarran y logran algún tipo de... La gente cree que es fácil. La gente cree que es una chulería. Y yo siempre incentivo a través de este podcast a que no importa lo que te pase, no importa el fracaso, no importa el problema, no importa la tragedia, la vida continúa y las cosas se pueden hacer. ¿Cuál fue el momento donde tú dijiste, yo voy a dejar esto, yo no aguanto, esto es un disparate? ¿O cuándo tú te has sentido y cómo lo venciste? Bueno, ciertamente uno va atravesando ciertos retos a medida que van pasando los años y a medida que uno se va inventando pues los proyectos que uno entiende que pueden tener un poquito de salida y que pueden traer algo positivo al país. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando yo me inventé también viajar a Haití. Cuando yo fui en el año 2016, 2017, que empecé a viajar a Haití, la gente decía como que, bueno, pero y este antipatriota, antidominicano. Entonces yo decía, wow, pero lo único que yo quiero con Haití es lograr lo mismo que hemos hecho aquí, de darle voz a esas comunidades para que sean autosostenibles. Entonces, que al final no conviene a nosotros, porque si ellos tienen un modo de vida allá, no tienen que venir para acá. Correctamente. Entonces yo decía... Porque ¿qué quieren algunos? ¿Que se tiren para el mar? No, yo eso es lo que no entiendo. Entonces yo decía, wow, pero si nosotros le brindamos a ellos una oportunidad, como dice aquella frase de enseñarle a pescar y no darle pescado, y no tenga que emigrar a la República Dominicana, pues esa es la acción más patriótica que puede haber. Entonces a veces tú te encontrabas como con cierto comentario y cosas que tú decías, pero ven acá, pero ¿y en qué es que nosotros estamos pensando? ¿Dónde ha quedado la parte humana? Entonces cuando... No, y la parte estratégica. También. Porque yo te voy a decir una cosa. Evidentemente tenemos que tener un comportamiento migratorio estricto, firme, y no podemos permitir que sigan viniendo para acá. Eso no tiene sentido. Pero nosotros necesitamos que ellos progresen de aquel lado. Porque entonces... Exactamente. Entonces yo creo que una solución es
brindar, vamos a decir, algún servicio, algo que ellos puedan ellos mismos desarrollarlo. Entonces nosotros vamos a decir que montamos como una especie de oficina en la parte norte de Haití, en Cabo Haitiano. Entrenamos aproximadamente 6 muchachos en el mundo del turismo y ya ellos recibían incluso gente que venía de Estados Unidos, que aterrizaban en el aeropuerto, y ellos mismos con, vamos a decir, el empuje que nosotros le dimos, sobre todo en la parte mediática, ¿no? De que la gente vea que, wow, pero Haití tiene playa bonita, igual que República Dominicana, tiene balnearios, tiene gastronomía. El haitiano domina mucho todo el tema de hostelería. Tú sabes que allá anteriormente tuvo el Club Med antes de llegar a la República Dominicana. Claro. En la zona aledaña a Puerto Príncipe. Entonces como que a veces tú te encuentras con comentarios y cosas como que tú te cuestionas y tú pones en duda como tus valores y tus principios, porque tú dices acá, porque yo lo que estoy intentando hacer un bien y estoy intentando aportar un granito de arena. Entonces cuando tú ves que a veces no es muy comprendido, como que tú puedes sentir cierta frustración, pero yo creo que a la larga a todos nos pasa. Ustedes, por ejemplo, no sé, en la política debe ser igual. No, pero dímelo a mí que perdí como 20 elecciones antes de ganar. Y seguro con miles de ideas buenas y a lo mejor incomprendidas. Mira, muchacho, tú no te imaginas. Yo siempre he dicho que hay pocas decepciones como sentí que la gente no votó por ti. Hay pocas decepciones como esa. Mira, otra de las cosas, tú ya tu contenido lo has internacionalizado. Por ejemplo, explícame tu experiencia en la selva amazónica. ¿Qué fue lo que pasó? Háblame de eso. No, eso fueron experiencias que yo siempre había querido vivir. Tú sabes que uno de niño siempre te dicen como que en esos lugares, que cuidado, que espérate, que qué es lo que tú vas a buscar por allá. Pero, wow, tuve la oportunidad de ir a la selva amazónica con un amigo que es antropólogo. Y entonces, vamos a decir que entramos en una parte donde le llaman la triple frontera. O sea, donde está Colombia, Perú y Brasil. Okay. Y entonces, digamos que con un indígena, que fue, o sea, fue un poco complejo eso, pero logramos con un indígena adentrarnos un poquito más allá en la selva, o sea, más allá de lo turístico, okay, donde ya desde cierto punto se supone que ya el gobierno tiene una restricción porque se estima que hay tribus no contactadas o semi-contactadas. O sea, hay gente que no sabe que la civilización existe. Así mismo es. Entonces ya, obviamente, tú repetes esos patrones porque eso... Sí, porque si te ven, que nunca han visto una gente como tú, se le puede producir. Sí, ya eso es como otro nivel de viaje. Tú sabes, eso es otra cosa ya más científico, no sé cuánto. Pero fue una experiencia muy bonita porque es un contacto, imagínate tú, esa selva y incluso tú entender parte de la deforestación que se está viviendo ahí. O sea, tú entender esa realidad. Que me imagino que la palpaste y la viste, que la visión de... Y cómo esos pueblos van cambiando, porque los pueblos van como creciendo y como comiéndose cada vez más una partecita de la selva amazónica. Y tú entender ese modo de vida entre la parte indígena y la parte del gobierno, militar, o sea, es curiosa, tú sabes. Y tú, por ejemplo, ¿te consideras un ecologista? Sí, yo entiendo que sí, a pesar de que eso puede tener muchas aristas, como tú lo definas, pero ciertamente si nosotros no hacemos un desarrollo que sea sostenible con el tiempo, entonces como que no estamos en nada, tú sabes. No hacemos nada. Y yo creo que ese es un reto que tenemos nosotros en la República Dominicana. Si tú fueras a comparar el turismo dominicano y para mejorarlo, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo? ¿Y por qué nuestro turismo es diferente al del resto del mundo? ¿Qué tú dirías? Yo creo que nosotros tenemos un plus importante, como mencionábamos, el tema de la hospitalidad del dominicano. Yo creo que esa alegría tan contagiosa es algo que nos destaca y es algo que yo quizá lo puedo contrastar cuando viajo. Sobre todo en esos países que son muy masivos, o sea, que tienen demasiado turismo, que tú te vayas a Francia, que tú te vayas a España, Italia, ya con la cantidad de turismo que tiene, pues se vuelve un poquito más empaquetado todo. Y yo creo que nosotros todavía ofrecemos como un tipo de experiencia muy real y muy auténtica, que hay mucha gente que hoy día está valorando mucho eso. Y creo que es un destino que deberíamos seguir impulsando esa parte. ¿Y cómo tú crees que los dominicanos estamos viajando más que antes internamente? ¿Tú crees que hay un turismo interno que se ha desarrollado? Yo creo que sí. Y yo me atrevería a decir que gran parte de eso hay que debérselo a las redes sociales. Que la gente ha ido conociendo muchísimos rinconcitos. Bueno, yo mismo que me dedico a eso, el que diga que ha conocido República Dominicana entera, está faltando a la verdad. Mira, yo he caminado mucho este país y tengo que decirte que cada vez yo sé que lo conozco, que yo digo, yo no lo conozco. Por más que tú le des vuelta, hay cosas que son impresionantes. Y
y nosotros tenemos un país que tiene muchas cosas que todavía podemos explotar. Sí. Y el contenido, hablemos un poquito de las redes sociales. Yo creo que tú eres de esos influencers que sí marcan una pauta positiva. Pero, por ejemplo, yo vi en tus redes, etcétera, tú no te has tirado mucho para la vulgaridad, para esto, para... O sea, ¿cómo tú mantienes tu contenido alejado de lo que digo yo, que puede ser a veces los buscaviews o etcétera? Porque, por ejemplo, tú pones una mujer bonita en un traje de baño y evidentemente va a tener más likes que si pone una calle de Montecristi o etcétera. Sí. ¿Cómo tú manejas un balance como para no irte hacia lo que llaman algunos la vulgaridad o demás? ¿Cómo tú mantienes el centro? Yo entiendo que debe haber una picardía y tiene que haber una estrategia con el contenido para que llegue el mensaje. Hoy día, sobre todo con tanta competencia, como tú bien dices, tanta gente haciendo contenido farandulero, que es el que predomina. Claro. Que eso realmente es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es de lo que estamos viviendo hoy día. Es un fenómeno, o sea que no vamos a ocultar el sol con un dedo. Uno trata de utilizar la picardía, el doble sentido, pero sin caer en esa parte así como tan vulgar, porque... Wow, la verdad es que es complicado porque tú sabes lo que puede pegar, como tú bien dices. O sea, no es lo mismo tú poner una muchachona con un buen cuerpazo a tú mostrar una playa bonita diciéndolo de manera muy formal. Entonces tú tienes que tener como un balance entre ambas cosas sin caer, pero eso es por un tema de principio. Tú sabes, como que yo respeto todo tipo de creadores de contenido y entiendo que cada contenido tiene su valor. Yo lo respeto por igual. Lo que pasa es que a veces... y no es que uno sea, porque yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Sin picardía, eso es como una comida sin sal. Exactamente. No hay manera. Y dime del fenómeno del bullying en las redes. ¿Tú lo has sufrido? Sí, claro. ¿Y cómo tú bregas con eso? No, tú sabes que esas son cosas curiosas, porque fíjate que el mismo bullying y el tema del contenido hate, que es como se usa la palabra hoy día, también te beneficia a nivel de algoritmo, ¿no? Del algoritmo de las redes sociales. Explícame eso. O sea, que tú puedes nutrirte del hate. Porque ¿qué provoca el hate? Comentarios, shares, o sea, que se comparte el contenido. Porque todo lo que provoca reacción es positivo para el algoritmo de las redes sociales. Okay. Entonces, a veces tú puedes tener el contenido más profesional del mundo, con las mejores cámaras del mundo, pero si tiene algo que sea como picoso, es lo que va a generar... Vamos a decir que va a generar el morbo, entre comillas, que es lo que va a lograr que la gente quiera compartir y comentar del video. Entonces, hoy día vemos muchas plataformas que son genios, digo yo, en ese sentido. O sea, que sabes que hoy día el contenido es muy rápido. El contenido es como muy de segundos. O sea, todo el mundo lucha por captar, vamos a decir, al usuario en los primeros 4, 5, 6 segundos. O sea, entonces, ¿cómo tú logras captar a un usuario en 4 segundos que no sea con un poquito de cierta picardía o de cierta estrategia, ¿no? Que hoy día, bueno, uno a veces le toca dar su charla, me invitan para hablar un poquito de redes sociales y uno intenta tener un poquito de estrategia en ese sentido. Claro. Y bueno, y eso se ve también en figuras políticas. Por ejemplo, cuando tú analizas un perfil como Barack Obama y tú ves como esa manera de moverse de Obama, de hablar, de interactuar, todo eso se refleja también en las redes sociales, se busca lo mismo al final. Claro, al final es llamar la atención para penetrar con una idea. Sí. ¿Cuál es el destino que más te solicitan a ti? Tú dirías, o que más popular. El número 1, Bahía de las Águilas, hermano. Bahía de las Águilas. La verdad es que lo que hemos ido ahí... Eso es otra fragancia. Es otra fragancia. Entonces, tú sabes que Bahía de las Águilas tiene la mística que como todavía... Es virgen. El ejo... ¿Sabes? Porque también es eso. Es como que es un viaje una vez en la vida que la gente quiere hacer, pero mucha gente quiere lograr. Es una playa increíble. Y te puede pegar una iguana. Y puedes pescar. Sí. Eso es lo más... Eso es fuera de serie. Y si tú vives de vacaciones. Entonces ahora cuando tú te vas de vacaciones, ¿por dónde tú vas? Me quedo trancado en mi casa ya. Eso es bueno. Es que al final todo... Y si tú pudieras ahora, ya nosotros... aterrizando la entrevista, dámele un consejo a un emprendedor que va a empezar algo diferente. Porque, por ejemplo, yo le decía, cuando yo daba clases, yo decía que lo que tiene que buscar una gente es ser singular, pero al final del día ser singular es muy difícil.
Entonces, todo el mundo quiere ser contable, quiere ser ingeniero de informática, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, quiere ser... Si alguien no está viendo, tiene una idea que le están diciendo, esa idea es loca, o mira, eso es diferente, ¿cuál tú crees que debe ser la principal decisión para seguir esa idea poco normal, poco regular? Bueno, ciertamente hoy día lo que está triunfando, yo siempre digo, es la creatividad ante la calidad. Yo siempre digo, si nos vamos a nivel de contenido, todo el que se inventa una frase, todo el que se inventa como un sello, como personal, muy auténtico, muy único, que al principio la gente te va a decir, pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Normalmente con la consistencia es el que llega. O sea, tiene que haber un sello auténtico, autenticidad, pero con consistencia. Porque a veces uno se desespera. O sea, hoy día, como tú ves que hay tantos creadores, hay tanta gente intentando lograr cosas, hay más exposición, todo el mundo tiene acceso a un celular, a una plataforma donde puede tener cierta exposición. Yo siempre digo que lo único que puede triunfar es tu marca personal a nivel de algún sello auténtico que tú tengas. Tú puedes intentar imitar a otras personas, pero yo siempre digo, lo bueno es intentar imitar varios para crear tu propio personaje. Y si no hay consistencia y no hay persistencia, no creo que haya un resultado. No creo. Estamos bastante de acuerdo tú y yo ahí. Algunas cosas puntuales. Recomendación de viaje bonito y barato. Recomendación de viaje bonito y barato, Constanza. Por ejemplo, ya que tú tocaste la parte de Jarabacoa, sí, yo me iría a la provincia de La Vega completa. Claro. Pero, por ejemplo, un Constanza, donde tú tienes balnearios, donde tú tienes zona de frío, donde tú tienes buena gastronomía, gente agradable, distintas culturas, parques nacionales, donde puedes acampar, incluso si te gusta también ese mundo del senderismo, hoy día muy de moda. Otro destino que yo no pudiese dejar de recomendar, la misma provincia de Samaná, donde no solamente las terrenas, que la gente nada más conoce las terrenas, también están las galeras, claro, donde tú ahí puedes embarcarte e ir a conocer Playa Frontón, te puedes ir a la zona del Valle, que hoy día está creciendo en la parte turística espiritual, como es visto como en México, en Tulum, por ejemplo, ellos han desarrollado ese tipo de turismo, atrayendo ese tipo de turistas e inversionistas. Desde Playa El Valle, tú te puedes ir a Playa Ermitaño, que para mí es una de mis favoritas en todo el país. Eso no tiene mamacita. Eso es una cosa fuera de serie. Espectacular. Si te vas entonces en las terrenas, si quieres algo de senderismo, tú tienes el Salto del Limón, que tú tienes una cascada bastante bonita, también uno de los lugares más visitados. Y el clavito mío de William Ramos personal, cuando quiero irme yo por mi cuenta, cerca de Santo Domingo, entre comillas, la playa de Dominicus Valladolid. La playa de Dominicus Valladolid, una playita que tú crees que llegaste a Valle de las Águilas, pero a 1 hora 50 minutos de Santo Domingo, y ahí tú te comes tu pescadito frito, te echas en tu sietecita ahí si quieres dormir un ratico también, o un cheilón, y gente maravillosa, y un pueblo que a mí me encanta, ese pueblo de Valladolid. Si tú fueras a cerrar los ojos y voláramos 10, 15 años para adelante, ¿cómo tú te ves? Wow. Pues me gustaría decirte, Yayo, que haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, pero viendo los resultados. Sobre todo que sea siempre apoyado de que lo que yo haga le traiga beneficio a alguna otra persona. Que no sea solamente un beneficio personal, sino que obviamente tiene que tener un beneficio personal, porque si no, no creo que sea exitoso. Pero si no repercute positivamente en un grupo de personas, entonces no tiene sentido. Y déjame decirte, William, que por mi profesión y mis inquietudes, yo brego con todo tipo de gente. Tú la tienes, dale para adelante. Echa para adelante, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Este país necesita gente como tú. Y ustedes son lo que llaman los trendsetters o los game changers o los que trazan pauta, para decirlo en español. Finalmente, si tú fueras a decir qué tenemos que hacer más para promover a la República Dominicana, ¿qué tú dirías? Pensar más en el dominicano de a pie, como nosotros decimos, utilizar esa energía y ese positivismo que tiene nuestra gente, porque sabes que siempre dicen como que nadie es profeta en su tierra. Muchas veces no creemos el valor que tenemos, sobre todo nosotros los dominicanos, como que hay una tendencia como a menospreciarnos. El complejo de Guacanagarix,
Correcto. que entendemos también que el extranjero está por encima de nosotros. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos toda la fortaleza en cuanto a carácter, en cuanto a empuje, en cuanto a valentía, en cuanto a recursos, en cuanto a esa moralidad, esa visión de nosotros, esa resiliencia, yo creo que es la palabra. Entonces yo lo que incitaría es a que sigamos creyendo más en nosotros y tomemos un poquito más de acción. Fíjate que la mayoría de emprendimientos aquí y de innovaciones son de extranjeros. Entonces tú dices, wow, ¿y por qué ese extranjero se metió ahí? ¿Por qué no pudo haber sido yo? ¿Por qué no pudo haber sido fulano? Quizás a veces tienen una visión un poquito más amplia que nosotros, simplemente porque nosotros no tenemos la fe y no nos terminamos de convencer. Y yo creo que nosotros sí tenemos ese poder de lograr cosas grandes que sean al final en beneficio de todos. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Le deseo toda la suerte del mundo y nos seguimos viendo. Igualmente, hermano. Gracias a ti por tenerme. Está bien, hermano.